¿Qué estamos? Ah, ya. Extremos de funciones. Esto se va a llamar esta parte de funciones de varias variables. Bueno, de varias variables y de una variable es lo mismo. La definición es la misma. Entonces vamos a tirar una función de alguna parte a R. Esas son las que vamos a usar. Las funciones escalares. El D abierto y un X0 en D, en el dominio. Entonces, chiquillos, volviendo a cálculo 1, ese punto es un máximo. Y ahí, ¿cómo uno sabe que es máximo? Así mirando el dibujo nomás, sin hacer ni un cálculo. ¿Cómo sé yo que ese es máximo? Con una línea como paralela al eje Y, no sé. Debería cortar como en un punto. ¿Paralela al eje Y o paralela al eje X? O sea, el eje X, Y que corten un punto. sí. Ya, pero ahí ya me puse a calcular cosas. Me puse a calcular una recta. ¿Qué otra cosa? Ese es el cómo. ¿Qué relación tiene el valor de la función en ese punto con respecto a los puntos que están cerca? Si yo hago un entorno aquí, ¿qué pasa con todos esos puntos? Son menores que el máximo. Eso. Son menores que el máximo. Entonces, existe un disco centrado en ese punto. Vamos a hacer el disco aquí. Centrado en ese punto. Tal que para cualquier X en el disco, vamos a poner una flechita ahí. Para cualquiera de estos puntos, la función, ¿qué estoy haciendo? Esto es máximo. Se me olvidó poner el título de la cuestión. X0 es máximo local o relativo. Relativo. Sí, ahora sí. Existe un disco centrado en ese punto, tal que para todo punto en ese disco, f de x es más chico que el f del x0. O sea, cualquier punto que elija alrededor de ese punto, la función es más chica, vale menos. Por eso el máximo de la función. Ahora, ¿por qué dice que es local? Porque estoy haciendo un disquito chico. Y ese punto, ¿por qué es mínimo? O relativo. Sí, la misma cuestión. Existe un disco tal que para cualquier punto de ese disco, la función es más grande que la función en ese punto. O sea, cualquier otro punto que elija ahí es más grande. Está más arriba. Ahora, ¿por qué uno dice que es local? Porque esta función puede ir para arriba o para abajo. Entonces no es absoluto. No es el más grande de todo, sino que es el más grande alrededor de él. Y el más chico alrededor de él. No es el más chico de todo. Como cuando uno está en el curso, en el colegio. Uno era el más alto del curso, pero no era el más alto del colegio. Entonces era el de estatura más máxima,
localmente hablando. La misma idea. Esos son los locales y los absolutos. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Tan triste hoy día, chiquillos. Calma, todavía queda mucho. No hay ánimo, eso. Tan de luto. Pero mañana gana Chile. Ya, ahí se acaba todas las penas. Silencio sepulcral. Entonces, chiquillos, ¿qué es lo que de cálculo 1? Volvamos a cálculo 1 de nuevo. ¿Cómo encontrábamos los máximos y los mínimos en cálculo 1? ¿Qué hacían? Donde la derivada se hacía cero, ¿no? Donde la derivada se hacía cero. Ya, pero eso eran los candidatos nomás, pero eran los puntos críticos. Entonces el teorema es exactamente el mismo. Vamos a tirar la función que va de Rn a R. Todo esto es siempre igual. El D es abierto. La F es diferenciable. Aquí ya escogemos funciones mejores. Aquí son menos funciones. Entonces, si X0 es un extremo relativo de F, entonces gradiente de F en X0 es 0. Eso es lo que me decían recién, pero el teorema va para allá. Es medio inútil el teorema porque no me dice cómo encontrarlo. Me dice, si tú tenías un extremo relativo, ya sí que chiste, pues ya lo tengo. ¿Para qué lo voy a buscar? Entonces, el gradiente 0. ¿Qué es lo que uno hace en cálculo 1? Busca todos los puntos donde el gradiente sea 0. Y ahí ocupa la segunda derivada, o hace la tablita esa de los signos, si la función crece, decrece, entonces máximo. ¿Se acuerdan de esas cuestiones? Si no se acuerdan, no importa, porque la tabla en este caso no sirve. ¿Por qué no sirve no sirve la tabla? Porque era igual que calcular el límite. O sea, si aquí está el x0, yo me acerco al x0 por allá y por allá. Y se acabó. Pero ahora estamos en R2 o en R lo que sea. Entonces, ¿cómo me acerco al x0? Igual que la trayectoria. De infinitas formas. Entonces, ¿qué debería hacer? Infinitas tablas. Entonces, no la vamos a hacer. Eso era lo que hacían en cálculo 1 con la tabla. Acercarse por la derecha y por la izquierda y ver qué es lo que pasaba ahí en el punto. Aquí no lo podemos hacer porque es imposible. Son infinitas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Gradiente de f igual a 0. Todos los puntos donde el gradiente sea 0, esos son los puntos críticos. Entonces, eso lo anoto al tiro. ¿Cuáles son los puntos críticos? Se llama punto crítico de f en D si el gradiente de f en x0 es 0 o f no es diferenciable en x0. Ese era el otro punto crítico que tenía en cálculo 1, que tenían que incluirlo en la tabla, donde la derivada no existiera. Ahora, estos de aquí los vamos a dejar, los voy a anotar para que queden, pero aquí arriba dice que tiene que ser diferenciable. Entonces, los puntos donde no es diferenciable están fuera hace rato. Ahora, ¿por qué no borro todo eso? Porque no siempre las funciones van a ser diferenciables.
Entonces ahí hay que hacer otra cosa. Pero si es diferenciable, solamente me preocupo de los puntos donde el gradiente sea cero. ¿Cómo lo hacían en cálculo 1? Hasta ahí, chiquillos, ¿cómo vamos? Profe, Dígame. cuando dice extremo relativo, ¿se refiere a altura o a los límites del dominio? No extremo relativo, me refiero a máximo mínimo, Ah, ya. a Vale. lo que notamos aquí arriba. ¿A dónde está? ¿Dónde lo dejé? Aquí está. A eso que tenéis. ¿Viste que le puse relativo? Entonces, extremo relativo, si es máximo relativo o mínimo relativo. De la función. Y ahí antes, habían otros, en cálculo 1. Estaban los máximos, los mínimos y extremos. Sí, pues esos son los extremos. Pero falta otro, Los puntos de inflexión. los puntos de inflexión. Eso es donde cambiaba de concavidad el mono. Cuando pasaba de ser así a ser así. Ese punto era un punto de inflexión. Eso era. Ahora, de nuevo, lo mismo. Aquí es un punto, porque ahí se dobla el alambre de otra forma. Aquí no van a ser puntos. Entonces se llaman de otra forma. Otra definición. Un punto crítico. Que no es extremo relativo. O sea, no es ni máximo ni mínimo. Se llama punto silla. Así se llama. Entonces ustedes pueden tener tres clases de puntos críticos. Pueden tener uno que sea máximo, uno que sea mínimo o otro que sea punto silla. ¿Qué significa que sea punto silla? La silla de montar. Ejemplo. Al tiro hacemos tengo el mono hecho. F de xy igual a x por y. No tiene por qué ser muy difícil de la función x por y y ya la cuestión es complicada. Les muestro el dibujito en GeoGebra. Es el dibujito del x por y. Entonces, quiero pegar esta cuestión. No se mueve. Para mostrarle el por qué se llama punto silla. Está pegado, pegado. Está muerto. Hasta ahí no me llegó el punto silla. Ahí hizo algo. Ahí sí, ahí se despegó. Ya, ¿por qué se llama punto silla? Porque visto desde ese punto de vista, el punto del origen, el A, ese que está ahí, parece un mínimo. Pero si yo roto esta figura, el mismo punto, visto desde ese punto de vista, parece un máximo. Entonces, como no es ni mínimo ni máximo, uno dice que es punto silla. Ahora, ¿por qué dice la leyenda que es punto silla? ¿Por qué se llama así? Porque parece silla de montar, pues de caballo. Entonces, visto desde ese punto de vista, visto desde el punto de vista del caballo, es un máximo. Pero visto desde el punto de vista del jinete, es un mínimo. Entonces, por eso le dicen punto silla. Es un ejemplo el que el X por Y, pues hay funciones más estrambóticas donde hay puntos silla. Donde aparecen papas fritas, esta cuestión. La papa frita. ¿Se acuerdan cuando empezamos? Yo les dije que en algún momento iba a salir esta cuestión.
Llegó el momento. Es para mostrar el dibujo, no es para otra cosa. Entonces lo corto y lo pego acá. Para que quede. Ahí está. Los de los máximos y los mínimos, ustedes los conocen de antes. Los puntos sí ya se los estoy presentando ahora porque no los conocían. Entonces, en este caso, el 0,0 es un punto silla. Porque depende cómo se vea el máximo o mínimo. Hasta ahí, chiquillos, puras definiciones. Puras definiciones conocidas, máximo y mínimo, conocidas. La de punto silla nueva. Pero todas las otras eran conocidas de antes. Y aquí, ¿cómo saber que un punto es máximo o mínimo? Sin usar el gráfico. Esos son los criterios. El criterio de la segunda derivada. Entonces uno veía que la segunda derivada, ¿qué pasa si la segunda derivada era positiva? ¿Cómo era la función? Si la segunda derivada era positiva, pero ¿cómo era la función? Era cóncava hacia arriba, creo que. Cóncava hacia arriba. Es que son más fáciles de acordarse. Cóncava hacia arriba. Era así. Entonces ese punto, ¿qué era? Ahora sí. Un mínimo. Por eso uno usa el criterio de la segunda derivada. Porque si la segunda derivada era positiva, ese punto tiene que ser un mínimo. Y si la segunda derivada era negativa, era así. Entonces ese punto era un máximo. Eso es lo que uno hacía en cálculo 1. Ahora, más o menos parecido, pero no hay una segunda derivada. Ya vimos que hay 4 segundas derivadas. Si es que es de 2 variables, pues si es de más variables, hay más segundas derivadas. Hagámoslo con 2 no. Hagámoslo con 2 derivadas suficientes. Si aparecen ejercicios con más derivadas, agrandamos la cuestión, no, si no hay problema. Estas cuestiones se agrandan como ustedes quieran. Definición. Sea f una función que va de R2 en R. Con 2 no. Entonces se llama matriz hessiana de f a esta matriz. La matriz de la segunda derivada. Esa matriz. Si fuera con más variables, hay que agregarle más filas y más columnas. Esa matricita. Y cuando uno le pone las barritas a esta cuestión, así, es el determinante. Determinante de la matriz hessiana. Y para no escribir toda esa cuestión, uno lo escribe de otra forma, no, le pone otro nombre. Hessiano. Entonces, cuando uno habla de la matriz, habla de la hessiana. Y cuando habla de el determinante, habla de el hessiano. Aquí tenemos que hacer distinción de género entre la matriz y el determinante. Pueden escribir, uno dice matriz hessiana y determinante de la matriz hessiana, pero uno a veces obvia estas cosas y dice hessiana y hessiano, no. Calculemos la matriz hessiana y calculemos el hessiano. En los libros también aparece que a uno le llaman matriz y al otro le llaman determinante. A uno le llaman hessiana y al otro le llaman hessiano. Y ahora viene el teorema. Después de toda esta cuestión, viene el teorema por el criterio.
f de alguna parte de R2. No, no, ya me estoy imaginando, no falta. El fanatismo. F de clase C2. Ya. ¿Cuál es la ventaja de que sea de clase C2 en este caso? Que la segunda derivada de x o de y x van a ser la misma. Esa. Entonces uno calcula uno nomás. Se repiten. Esas dos, la de la diagonal secundaria, son iguales. Si es de clase C2, entonces esos dos números son iguales, la calculo uno por ahí, no. Si no, habría que calcularla todas las veces. Pero como es de clase C2, esas dos son iguales. Y el x0 y 0 es un punto crítico. Punto crítico. Crítico de f. O sea, gradiente igual a 0. Gradiente igual a 0. Entonces, aquí viene el criterio de la segunda derivada que uno hacía en cálculo 1, lo estamos extrapolando a cálculo 2. El GC. La GC. Si el gesiano, porque tiene las barritas, es mayor que 0, y la segunda derivada con respecto a x, evaluada en el punto, es mayor que 0, ahora hay que preocuparse de dos números. Que el gesiano sea positivo y que la segunda derivada con respecto al x sea positivo. Entonces, x0 y 0 es un, cuando la segunda derivada era positiva, mínimo relativo. Es un mínimo relativo. Ahora, chiquillos, me estoy preocupando de ese número. De ese. Pero también podría preocuparme de ese. De cualquiera de los dos, me sirve. ¿Por qué? Porque si uno hizo todo bien, si el determinante es positivo, entonces esos dos números tienen que tener el mismo signo. Si el determinante es positivo, esos dos números tienen que tener el mismo signo. Así que cualquiera de los dos sirve. Nos fijamos en uno nomás, fijémonos en ese. Podrían fijarse en el otro, pero da lo mismo. Segundo, de nuevo, el gesiano es positivo. Y la segunda derivada con respecto al x en el punto ahora es negativa. Entonces el punto es un máximo relativo. ¿Cuál es el otro caso? Que el gesiano sea negativo. El caso más fácil de todo. Se acabó. El punto es un punto silla. Así que es súper fácil. El peor, el que apareció ahí en el chat. ¿Qué pasa si el gesiano es 0? No pasa nada. Sería como un plano, ¿no?
No dice nada. No hay información. Si el GCA no es 0, no sé. Hasta ahí nomás llegó mi ejercicio. Ejemplo donde el GCA no sea 0. Ese. Ahí. Para ese ejercicio, el GCA no es 0. No, no se llama. El GCA no es 0. Si hago los cálculos, la derivada de f con respecto a x vale y. La derivada de f con respecto al y vale x. Para que esos dos sean 0, el x y el y tienen que ser 0. Ya, ahí tengo mi punto crítico, el 0, 0. Derivo de nuevo. La derivada de f, la segunda derivada de f con respecto a x, 0. La segunda derivada de f con respecto al y, 0. Y la mixta, no, po. No, este da menos 1. No da 0. Me equivoqué. Da menos 1. Entonces sí da que sigue. Si uno calcula el hessiano, da menos 1, entonces punto sigue. ¿En qué otro puede que dé 0? En una exponencial. Si da 0, ¿qué? Entonces no, no es nada. El hessiano de esta da menos 1. Entonces punto sigue. Si da 0, no sé lo que es. Hay que hacer algo más. Si da 0, no sé lo que es. A ver, alguno que dé 0, estoy pensando en los números. Alguno que dé 0 puede ser una exponencial. Una exponencial puede quedar 0. Un e elevado a x cuadrado más y cuadrado, por ejemplo. Esa puede que dé 0 el hessiano. No estoy seguro, pero yo creo que sí. Para no contrariarme, no lo voy a hacer todavía. No, ya estamos en la hora. Uno de ejercicio para mañana, para que suban el ánimo. Buscar máximo y mínimo de esta función. Está en la guía, pero para que vayamos haciendo la guía. Tarea. Determinar extremos relativos de esa función. Un polinomio. Así que es diferenciable. Es de clase C2, porque el teorema funciona por funciones de clase C2.
funciona para funciones de clase C2. Así que de clase C2. Todavía estaba pensando en la... Yo creo... parece que no. No me quiero condorear. Dejémoslo ese para mañana. Profe, una consulta, ¿usted está pasando asistencia? O sea, yo la saco del Zoom, porque el Zoom te hace una lista con los que vienen a clase. Entonces de ahí la saco y la pongo al sistema. Me preguntan por interno. Por eso el otro día, no sé si les pedí o no, que se pongan su nombre y ojalá con los dos apellidos, para poder identificarlos después en la lista. Porque hay algunos que no voy a decir quiénes son, pero ya los caché, que ponen hola. Y están ausentes. No sé quiénes son. E elevado a x más y daría el hessiano 0 o no. No, porque no tiene puntos críticos. Si yo derivo eso, no da 0. Estoy mirando el chat. ¿Cómo podría darme puntos críticos? Podría ser... es que en eso estaba pensando. Podría ser x cuadrado, lo escribo. No sé, estaba pensando en una función. Esa podría tener hessiano 0. No estoy seguro, pero casi sí. Y tiene puntos críticos. No estoy seguro. Por eso no lo quise dejar de escrito. Pero casi que sí, hessiano igual a 0. Eso, pues, chiquillos. No los molesto más. Descansen. Y nos Chao, vemos profe. mañana. Chao, Chao, chiquillos. profe. Cuídense. Profe, Arriba el ánimo. Chao, profe. hasta la Chao, próxima. chiquillos.